Largos días y placidas noches. El día de hoy les presento una corta cronología y guía de lectura para todos aquellos que quieran saber más de uno de los personajes más carismáticos de Crosset, el cual, irónicamente, es una de estas trogloditas máquinas de matar que han acabado con la humanidad tal y como se conoce. La historia vista de manera cronológica transcurre exclusivamente en Crosset Badlands, las cuales son múltiples historias de diferentes supervivientes en diversas locaciones, tanto de Estados Unidos como de otras partes del mundo. La historia de Bombero está algo dispersa de un lado a otro, así que si quieren saber cuál es la historia, esta es la mejor forma de proseguir. Trataré de resumir un poco los acontecimientos, para que igual puedan leerlo si quieren sin tanto spoiler, o sea, no entraré tanto a detalle. Primeramente, para ver la historia en orden debemos empezar por los números 81 al 86 de Badlands. Lo que pasa es que Bombero, también conocido como Smokey, aparece muy poco en esta historia, salvo los primeros números donde se ve brevemente antes de ser infectado y cómo toma el mando de una horda de infectados y comienza a hacer estragos, como era de esperar. No hay mucho que destacar, salvo que es un arco con un dúo de protagonistas femme fatal y ya, es lo más flojito de Crosset. No es ni tan violento ni tan dramático, existe. Luego, en los números 29 al 32, tenemos la historia de Oliver, un antropólogo y profesor de la escuela de la comunidad de su localidad, junto a su pequeño grupo de supervivientes improvisados y juntados por las vicisitudes del destino, deben encontrar la manera de poder sortear lo poco que tienen de suerte entre ejércitos prácticamente interminables de cruzados, ansiosos por despedazarlos. Estos a duras penas sobreviven ocultándose en edificios ya abandonados, manteniendo un perfil bajo. Como igual tienen que rebuscar por suministros, fingen ser cruzados pintándose cruces en la cara y actúan como maníacos descerebrados de la forma más creíble posible. Recuerden que estos infectados no tienen algún tipo de super sentido mejorado o desarrollado para diferenciar mutuamente uno de otro, así que dependen únicamente de su capacidad de observación y siempre atacarán al eslabón más débil, esté infectado o no, pero especialmente a estos últimos. Para saber un poco más sobre esta plaga y sus infecciones, pueden ver mi video al respecto, link en los comentarios. Bueno, que se la pasan sobreviviendo un rato, a la vez que tratan de tolerarse mutuamente, pero la fiesta tiene que continuar, y tenían que en algún momento volverse parte del carnaval de brutalidad. Los infectados hacen picadillo al pequeño grupo, con la salvedad de Oliver. Esto se debe a que el líder de este grupo de maníacos era el cruzado inteligente conocido como Bombero Smokey, uno de los más crueles, despiadados y fuertes cruzados que ha existido en la saga. Sabiendo que le podía ser útil, Bombero lo dejó con vida para que sea su esclavo. Oliver no se resistiría, ya que ello aseguraría su supervivencia, al menos por un tiempo, ya que no le convenía al brutal líder cruzado que se infectase, porque ya no sería tan útil para sus fines. Bombero lo utilizó para engañar a otros humanos no infectados y les dé acceso a sus refugios. Por un tiempo Oliver creía que podría alargar su miserable y triste vida un poco, pero se comenzó a poner turbio cuando se dio cuenta que Bombero tenía algunas facultades mentales algo temibles, como era la capacidad de poder leer. Y en un momento dado, Smokey podría haber tenido acceso a unas lanzaderas nucleares, por lo que Oliver terminaría de sacrificarse a sí mismo, infectándose y siendo mentalmente inútil para los fines de Bombero. Bombero, al ver frustrados sus planes de crear un caos masivo, le partiría el cuello de una forma verdaderamente piadosa, para lo que serían los estándares de un cruzado, ya que vio que ya no tenía ningún propósito para él, y parece que también desarrolló cierto respeto por Oliver, al haberse sacrificado de esa forma por sus convicciones. Esta historia gira hacia el sentido de Oliver y cómo interactúa en relación con Bombero, pero es interesante cómo nos ayuda a poder ir analizando características peculiares de Bombero, que lo hacen destacar por encima de otros de su tipo. Este sería un capítulo muy importante en la vida de Bombero, porque es desde aquí donde Bombero se daría cuenta que era relativamente fácil manipular gente no infectada, además de que eran bastante útiles. Asimismo cambiaría su modo de actuar, de ser un agente del caos absoluto a tratar de desarrollar algo por sí mismo, y que sea una muestra que no solamente era alguien diferente, sino también que era alguien mejor al resto de los cruzados. Un poco fácil subirte el ego, siendo literalmente el mejor superviviente existente en kilómetros a la redonda, en un apocalipsis con consecuencias irreversibles. La siguiente historia está en los números 93 y 96.
Aquí primero se nos introduce a un contratista llamado Cody, que se dedica a crear búnkers para posibles finales del mundo, a pedido de un montón de ricachones. Y sorpresa, sí hubo un fin del mundo. Como él vivía en los suburbios, el ataque de las primeras grandes oleadas de cruzados no fue tan devastador, por lo que pudo escapar hasta el refugio más cercano donde él trabajaba. Después de tener un pequeño altercado solucionado a plomazos, se instaló junto a otros supervivientes. Como era de esperar, la vida era algo monótona y constantemente atormentada por el hecho de saber que una dolorosísima muerte los acechaba a todos apenas unos pocos metros en el exterior. Pero un muy gozoso día, por fin vino Bombero, con una nueva horda de cruzados para poder alegrar sus tristes vidas. El pequeño grupo de Cody pensaba que al igual que otros grupos de cruzados, estos simplemente se aburrirían y se irían al no encontrar algún hueco por el cual poder entrar. Pero no contaban con que Bombero era más inteligente que los demás cruzados, así que rápidamente agitó el avispero, obligándolos a salir. Como siempre los hizo pedazos a todos, con la excepción de Cody, solo porque pudo convencer a Smokey de usarlo como un sirviente. Smokey aprovechó el hecho que Cody conocía la ubicación de otros refugios ocultos para poder ir asaltándolos, pero la función más importante de Cody era ayudarlo a crear su pequeño imperio cruzado, usando sus conocimientos del mundo. Este proyecto era Smokeville, un asentamiento de cruzados por cruzados y para cruzados, un lugar moldeado por la perversa mente de su líder, y llevado a cabo gracias a la ayuda no voluntaria de Cody. Como todo imperio, su líder trataría de no tener solo una dinastía, sino crear una nueva generación de servidumbre, por lo que creó su propio plan de repoblación de cruzados, con varias cruzadas voluntarias, no tan voluntarias en absoluto. Cuando Cody trató finalmente de escapar de este infierno en la tierra, fue interceptado por Smokey, el cual vio este ya no de utilidad, por lo que lo finiquitó tirándolo desde varios pisos de altura. Dándole un fin, aunque brutal, fue mejor que dejarlo a merced de los demás infectados. No obstante, sus planes para un futuro imperio se fueron derechito al drenaje, ya que sin una buena mano diligente, sus seguidores se salieron de control rápidamente, y se comenzaron a mutilar mutuamente, solo por aburrimiento. ¿Y por qué es lo que hacen? Porque son cruzados y son tontos. Y quedó todo un desastre, que arruinó sus planes finalmente, y es entonces que se dio cuenta que necesitaba de ayuda, para poder planificar mejor sus ideas, por lo que abandonaría su pequeño proyecto fallido y tomaría nuevamente la ruta para llevar a cabo sus cometidos. Y aquí tendríamos ya la gran última historia de Bombero, y la última que existirá, básicamente el cenit de su sueño. Lo siguiente ocurre en los números 97 al 100. Aquí finalmente se daría a Bombero un protagonismo real, más central a diferencia de las otras historias, donde era más bien una figura antagónica para el humano en turno. Esto comienza con él creando una nueva congregación de cruzados y asaltando un barco de marines estadounidenses. De aquí se puede rescatar dos momentos muy importantes: una pequeña confrontación verbal con el capitán del barco, y cuando encontró al último humano que apadrinaría bajo su mando. Ya no teniendo nada que perder, y considerando que la muerte era mejor que cualquier cosa que le pudiesen hacer los cruzados, el capitán habló de forma algo condescendiente con Bombero. Reconoció que era todo un logro impresionante que un grupo de prácticamente hombres salvajes y degenerados haya podido llegar tan lejos, como haber podido saltar la base militar de la montaña Cheyenne, lugar donde Oliver se sacrificó para evitar que Smokey tenga acceso a las lanzaderas nucleares. También le confirmaría a Smokey que había más cruzados inteligentes, aunque eran anomalías prácticamente mínimas entre el gran montón de depravados del cual estaban conformados, y le hizo saber que estaban condenados a desaparecer por su propia estupidez y violencia. Como ya era previsible, Smokey acabaría con él al estar tan harto de los nervios. Aún así necesitaba asistencia, por lo que se hizo con los servicios del último marín con vida, y que no estaba infectado. Lo usó para que pudiese dirigir el barco y lo enrumbó a Florida, ello con la finalidad de encontrar a un par de gemelas cruzadas inteligentes, que el capitán le había mencionado poco antes de que le reventase la cabeza. Cuando los encontró, las convenció de convivir un tiempo y de que le ayudasen a tener una nueva descendencia de cruzados inteligentes. Básicamente buscaba hibridar con los mejores de su especie. Por un tiempo habitaron en una pequeña isla hasta que se les acabaron los recursos, y se tuvieron que trasladar a una mejor ubicación. Allí Smokey sentaría cabeza definitivamente y crearía toda una nueva comunidad junto al marino. Esto sería un nuevo asentamiento cruzado,
considerablemente mucho más estable. Esto gracias a un gobierno de mano de hierro, donde castigaría brutalmente a cualquiera que se pasase de la raya. Estuvo repeliendo oleadas de cruzados rivales y fue incrementando el número de sus seguidores. Esto fue posible mantener por al menos 13 años, el tiempo hablando un poco a Bombero, y asimismo hizo que las gemelas se fuesen hartando de seguir sus órdenes, y de que este fuese el líder de la congregación. Cuando Bombero se animó a tratar de buscar más cruzados inteligentes con el marino y un pequeño grupo de exploradores, Smokey dejaría ir finalmente al marín, pero al otro mundo. Esto como una forma de darle un final indoloro, por así decirlo. Esto debido a que estaban siendo emboscados por las gemelas y un pequeño séquito de fieles a ellas, por lo que acabaría con la vida del marín como un gesto de piedad, ya que cualquier cosa que le podrían haber hecho ellas sería aún peor. Las gemelas tratarían de dejarlo como una coladera, y hasta lo dieron por muerto después de dejarlo caer en un río en medio de una balacera. Sin embargo, las páginas finales nos dan a entender que igual logró sobrevivir, y estaba perfectamente en buen estado, y hasta notoriamente enojado. ¿Y acaso se vengó? ¿Simplemente se fue a otro lugar para crear otro asentamiento de cruzados? Oye, ¿qué me preguntas? No lo sé. También me gustaría saberlo. La verdad es que esto es lo último que sabemos y probablemente sabremos sobre Bombero. Esta es su historia final, su conclusión, y con un final más abierto que el arco de la selección peruana cuando van a penales, es como terminó. En general fue una historia interesante, a decir verdad. Es de las pocas veces que dentro del género de zombies o infectados ubicamos una historia posapocalíptica en la cual hacen que un protagonista importante sea uno de los infectados. Y no cuentan esas historias en las que el héroe es una especie de híbrido con super habilidades de zombie, como Kanebari Iron Fortress, por dar un ejemplo. Ya saben, el Shingeki no de los trenes. Si no recuerdan muy bien, no los culpo, nadie lo hace. Smokey hasta era más una especie de antagonista, el monstruo de la historia, por lo que se me hace considerablemente interesante. Aunque dentro de Crossed, aunque es el más conocido, no es el único infectado inteligente destacable, pero sí es el que más ha llegado a tener una mayor capacidad como protagonista, y ha sido una figura mucho más icónica dentro de este nicho del fandom de Crossed. Eso sería en resumidas cuentas la guía y resumen de la historia de Smokey, el bombero, el cruzado que trató de crear un imperio. Estaré tomando las historias de otros personajes que se me hacen relevantes en el lore de Crossed, al menos los más interesantes. Estaré escuchando sus sugerencias en la caja de comentarios, bien sea de Crossed o otros cómics de terror también. Quiero hacer algo un poco del tipo de esa temática. También pueden comentar sobre virus y plagas de la ficción para poder retomar la sección del canal sobre las peores plagas de la ficción. Recuerden que los videos los estaré subiendo primero a Patreon y subsecuentemente los estaré liberando en el canal. Para poder verlos primero, simplemente suscríbanse a Patreon desde simplemente $1. Y para poder participar en diferentes dinámicas sobre los videos, pueden unirse al siguiente escalón. Asimismo estoy recibiendo comisiones sobre videos. Ya sin más les recuerdo que pueden dar a like al video si les gustó y suscribirse para más videos así. También pueden apoyarme siendo miembros del canal. Gracias por ver y hasta el próximo video. Cuídense. Adiós.